Buenas noches a todos, siendo las 8 en punto de la noche, dejamos a la doctora Kelly Joana Ordóñez Aristizábal con el tema de choque cardiogénico. Adelante, doctora, podemos arrancar. Y listo, doctor. Bueno, buenas noches a todos. Me presento, mi nombre es Kelly Joana Ordóñez. Soy residente de primer año de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos en la Universidad de Manizales. Y siendo las 8 en punto, damos inicio a la revisión de hoy. Quería comenzar la charla de hoy con esta frase acerca de la hora de oro. La primera hora tras una lesión determinará en gran medida las posibilidades de supervivencia de una persona gravemente herida. Y si bien acá nos hacen referencia a una lesión probablemente por trauma, es una frase que se aplica a todo tipo de patologías en donde esa intervención en la primera hora va a impactar ese pronóstico a futuro en el paciente. Y entre esas enfermedades se encuentra el shock cardiogénico, el cual revisaremos el día de hoy y lo haremos desde un ámbito de urgencias y lo llevaremos hasta la unidad de cuidados intensivos. Cuando hablamos del shock cardiogénico, decimos que ese es el camino final común de diferentes patologías cardíacas que va a ser potencialmente y que comúnmente conocemos como una hipoperfusión tisular secundaria a una falla de bomba que va a requerir un reconocimiento temprano para hacer un abordaje pues, y un tratamiento oportuno. Cuando nos vamos a ver la parte de la definición como tal del shock cardiogénico, tenemos diferentes definiciones por diferentes sociedades, pero la más utilizada es la que nos proponen en el shock trial, en donde nos dicen el choque cardiogénico, si bien son datos de hipoperfusión tisular evidenciados clínica y en laboratorios, vamos a tener que es ese paciente con presión arterial sistólica menor a 90 por mayor o igual de 30 minutos o que requiera soporte, por ejemplo, vasoactivo para sostener esa presión arterial por mayor a 90 milímetros de mercurio y que tenga esos datos de hipoperfusión como lo son un gasto urinario disminuido, extremidades frías y nos incluyen también parámetros hemodinámicos como índice cardíaco bajo y una presión en cuña elevada. Sin embargo, siempre tenemos esos pacientes con presión arterial sistólica menor a 90 y es un interrogatorio pues a realizarnos porque cuántas veces no hemos visto pacientes en contexto de shock cardiogénico que si bien tienen esos datos de hipoperfusión no tienen una hipotensión. Y es por eso que en el shock trial nos dicen y nos hacen pues una comparación en esos pacientes con choque cardiogénico que no tienen hipotensión, que tienen el choque cardiogénico clásico y nos comparan con los pacientes con hipotensión sin hipoperfusión. Y veamos cómo los resultados nos dicen que esos pacientes inclusive normotensos que están en choque cardiogénico pueden tener un gasto cardíaco disminuido sin tener presiones arteriales disminuidas. Entonces es aquí que se empieza a decir, bueno, no necesitamos un paciente hipotenso para definirlo como choque cardiogénico si el paciente me cumple con los criterios de hipoperfusión. Y es por eso que empiezan a modificar como tal estas definiciones y finalmente nos dicen, bueno, podemos dejar una definición como en el ámbito clínico, en donde veamos esos datos de hipoperfusión clínica y en laboratorio que nos haga pues confirmar como tal ese cuadro y una definición que nos puede ayudar como para los ensayos clínicos en donde tienen en cuenta esos niveles de presión arterial que previamente mencionábamos asociados a esos datos de hipoperfusión, en donde los criterios hemodinámicos podrían ser opcionales y tengamos en cuenta que muchos de esos pacientes nos llegan al servicio de urgencias donde le vamos a hacer el abordaje inicial y no les vamos a hacer un abordaje inicial con un catéter de arteria pulmonar que me permita hacer esos parámetros hemodinámicos y con los criterios pues, de hipoperfusión que tengan en cuenta el lactato elevado, un deterioro en la función renal, deterioro en el perfil hepático, extremidades frías y moteadas y una alteración en el estado mental que me indique pues esto. Cuando vamos a hablar de las posibles etiologías del choque cardiogénico, en realidad van a ser todas esas patologías cardíacas que finalmente, y como lo decíamos al inicio, van a terminar pues como en ese camino final común. Entre las más comunes y la más común que se había mencionado previamente era el infarto agudo de miocardio como principal causa, pero en el paso de los años se ha venido destacando la falla cardíaca como desencadenante de este choque cardiogénico.
Y acá podemos incluir muchas patologías como lo son las arritmias, las infecciones y pues la miocarditis secundaria, poscardiotomía y diferentes pues patologías que terminaremos como tal en este choque cardiogénico. Y lo que nos proponen es que miremos como tal esa causa de base, si es por infarto, si es por falla cardíaca o si es por otra causa diferente a estas. Y mirar el tiempo. Si es un paciente que presenta un choque cardiogénico de forma aguda, o si es, por ejemplo, una falla cardíaca, perdón, de forma aguda, si es una aguda sobrecrónica, o si no es, o si desconocemos pues como la cronicidad como tal de este evento, destacándonos que esos pacientes que se presentan con esa patología de novo o aguda van a ser los pacientes con mayor mortalidad. Y tener otras consideraciones, pues como son el compromiso ventricular derecho, izquierdo o que tengan compromiso biventricular. Entonces acá nos dicen, pacientes con choque cardiogénico con infarto agudo de miocardio, con o sin elevación del ST. Pacientes con choque cardiogénico secundario a falla cardíaca, de novo o con una falla cardíaca aguda sobrecrónica. Otras causas como lo pueden ser las arritmias o las enfermedades valvulares y los pacientes postcardiotomía. Cuando revisamos la epidemiología de esta patología, en realidad va a depender del tipo de UCI en la que se encuentra el paciente, porque si yo voy a analizar una UCI cardiovascular, probablemente el choque cardiogénico vaya a ser uno de los principales, pues, cuando vamos a mirar las estadísticas a nivel de esta UCI, diferente si lo vemos en una UCI médica y que sea, pues, por diferentes causas. Y hemos visto, y lo que les hablaba, el infarto agudo de miocardio se había destacado pues como la principal causa previamente y que se reportaba inclusive una mortalidad hasta del 80%, pero con las intervenciones tempranas que se han logrado pues en los últimos años, esa mortalidad ya se plantea en un 50% cuando es un choque cardiogénico por infarto agudo de miocardio y un 24% cuando no es por infarto agudo de miocardio y que ese choque cardiogénico se me puede presentar en menos del 5% del infarto con elevación del ST y menos del 5% sin elevación del ST. Lo que les mencionaba, la mortalidad es mayor en esos pacientes que se presentan con una falla cardíaca de nuevo, y si bien la mortalidad ha venido disminuyendo durante los años, su incidencia ha venido aumentando. Acá les traigo un estudio que es realizado en una unidad de cuidados intensivos de patologías cardíacas, pues una unidad cardiovascular, en donde veamos y lo que les mencionaba, el choque cardiogénico en esta UCI es el más común, siendo el 66%, pero veamos esa importancia, como el choque mixto también se presenta mucho en este tipo de pacientes y nos separan como las diferentes causas que nos llevan a este choque cardiogénico, teniendo en un 30% pues ese infarto agudo del miocardio. Y acá vemos la mortalidad, tanto en UCI como la mortalidad hospitalaria. Entonces seguimos viendo que igual el infarto agudo de miocardio que nos produce pues ese choque cardiogénico nos va a dar una alta mortalidad, pero cuando es ese choque mixto, miren cómo la mortalidad pues se aumenta, que nos va a generar pues un factor de riesgo adicional ahí en el paciente. Para hablar de la fisiopatología, quería comenzar pues como con unos aspectos básicos y claros. Y es recordar que el gasto cardíaco nos va a depender de esa frecuencia cardíaca y de ese volumen sistólico. Y que a su vez el volumen sistólico va a depender de esa precarga, de la contractilidad y de la poscarga. Entonces, si yo tengo un aumento en ese volumen sistólico, voy a tener un impacto en el gasto cardíaco teniendo un aumento en ese gasto cardíaco y viceversa. Si tengo algún compromiso en este, por ejemplo, y que nos vamos a enfocar mucho como tal en el tema de la contractilidad, me va a tumbar ese volumen sistólico que finalmente me va a tumbar ese gasto cardíaco. Y recordar la fórmula de la presión arterial, que es gasto cardíaco por resistencia vascular sistémica, en donde si tenemos entonces esa caída del gasto cardíaco, veamos cómo nos va a impactar en esa presión arterial, que posteriormente, y lo vamos a explicar más adelante, esa resistencia vascular sistémica de pronto nos compensa aumentándose y que de pronto no se vea tan impactada esta parte de la presión arterial. En cuanto, y quería pues traerle también esa parte del mecanismo de Frank Starling, que lo que nos explica es que cuando tenemos ese corazón y vamos llegando pues con precarga, lo que van haciendo es que se van estirando como esas fibras miocárdicas y por decirlo así van cogiendo impulso para mejorar esa parte de la contracción y que se haga pues como tal
el volumen sistólico. Cuando hacemos esa precarga y le administramos, por ejemplo, volumen y estamos en la pendiente de la curva de Frank-Starling, pues a medida que le aumento esa precarga, le estoy aumentando el volumen sistólico cuando tengo una contractilidad normal, pero llega un punto, así tenga esa contractilidad normal, que llego a la parte de la meseta de la curva de Frank-Starling. Entonces, a pesar de que yo le meta líquidos, ese volumen sistólico ya no se me va a aumentar. Veamos cuando se nos disminuye o tenemos un problema en esa contractilidad, vamos a estar actuando como si estuviéramos en la meseta de la curva de Frank-Starling. Es decir, yo a este paciente con compromiso de la contractilidad le estoy metiendo líquidos y ese volumen sistólico no me va a aumentar porque tengo una falla en la bomba, que es la que tengo que intervenir en vez de meterle más líquidos, que lo que voy a hacer es perjudicar al paciente. Entonces, cuando hablamos de un estado de shock en general, estamos diciendo que hay un desbalance entre el aporte, que es el DO2, y la demanda, que es el VO2, de oxígeno. ¿Listo? Entonces, cuando estamos en ese estado de shock y se aumenta, se me va disminuyendo ese gasto cardíaco, voy disminuyendo ese aporte, en este caso que estamos enfocados en shock cardiogénico, disminuimos el gasto cardíaco, disminuimos ese aporte, llegando hasta un punto de un DO2 crítico, en donde esa demanda va a seguir, esa demanda de oxígeno va a seguir, pero ese aporte va a estar disminuido. Y en este punto, lo que va a pasar es que se va a aumentar esa tasa de extracción de oxígeno, lo que nos explica por qué en los pacientes con choque cardiogénico esa saturación venosa de oxígeno se nos disminuye y me permite hacer un diagnóstico como tal o un abordaje de estos pacientes con choque cardiogénico. Y al tener una disminución en este aporte va a llegar hasta un metabolismo anaerobio que finalmente lo que va a producir es un aumento pues en esos niveles de lactato que también se utilizan como parte del diagnóstico y que más adelante pues lo vamos a ver. Entonces acá tenemos un paciente en contexto de un choque cardiogénico por alguna lesión o lo que me lo esté generando, ¿cierto? Me está disminuyendo o me está generando una alteración en la contractilidad. Al generar esa alteración en la contractilidad, recordemos la parte del volumen sistólico que nos va a depender de esa contractilidad. Al tumbar esa contractilidad, tumbo el volumen sistólico, tumbo el gasto cardíaco. Entonces, cuando ese gasto cardíaco está disminuido, ¿qué pasa? Se impacta en la parte de la presión arterial, en donde nos empieza a disminuir la presión arterial y como respuesta compensatoria va a haber una vasoconstricción generando un aumento de la resistencia vascular sistémica que nos puede compensar esa parte de la presión arterial y por eso muchos pacientes se podrían no presentar pues con hipotensión. Y esto lo que va a hacer es que también nos va a aumentar la poscarga, lo que nos va a empeorar muchísimo más la parte del gasto cardíaco y va a ser un círculo vicioso. Pero con esa disminución del gasto cardíaco no solo pasa eso, sino que también se puede generar una reacción, una respuesta inflamatoria sistémica que va a actuar como un choque distributivo, porque hace o lo que genera es una liberación de óxido nítrico que va a generar vasodilatación y lo que me va a producir también una disfunción multiorgánica que me va a empeorar pues la parte del paciente, entonces que no todos los pacientes se van a presentar con una resistencia vascular sistémica aumentada y que todo esto va a ser un círculo vicioso que la idea es que yo lo logre intervenir desde la parte temprana o desde la punta como tal de ese triángulo para poder impactar y que no nos llegue hasta la muerte, pues, este desenlace. Esta es una tabla en donde se comparan como tal pues los diferentes hallazgos en los diferentes tipos de choque y acá enfocados en el choque cardiogénico tenemos que es un paciente que tiene el corazón con una contractilidad disminuida, entonces todo ese líquido que tiene ahí no lo va a poder expulsar adecuadamente. Entonces ese volumen y esas de corazón van a estar aumentadas. Es lo que me explicaría por qué se va aumentando pues esa presión venosa central y por qué se va generando aumento también en las presiones de cuña. Hay un aumento en la resistencia vascular sistémica, pero por lo que les explicaba también puede haber vasodilatación, los efectos que tiene la presión arterial media, la saturación venosa de oxígeno que nos va a hacer pues un diagnóstico cuando está disminuida. En un abordaje con el ecocardiograma vamos a encontrar dilatación de cavidades cardíacas, alteración en la contractilidad e inclusive podemos hacer medición del gasto cardíaco por medio de la ecografía, de la ecocardiografía
y los signos clínicos que se presentan con extremidades frías, dificultad respiratoria y los diferentes pues, datos de congestión. Cuando miramos los porcentajes de disfunción multiorgánica secundaria a toda esta hipoperfusión tisular, vemos que el principal órgano comprometido es el pulmón en mayor porcentaje, pero que también hay un gran porcentaje que se compromete la parte del hígado y que hay que tener en cuenta de esto pues para hacer el abordaje diagnóstico inicial en el paciente. Cuando nosotros tenemos entonces ese paciente que nos llegó, digamos que al servicio de urgencias, que nuestra principal sospecha tiene un choque cardiogénico, teniendo en cuenta pues como las cositas que les he ido dando, decimos como, listo, entonces hagámosle una clasificación a este paciente. Nace la necesidad pues como de estadificar como estos pacientes para saber cómo ese grado de severidad y la mortalidad que puede presentar. Entonces nos hacen la clasificación o nos proponen la clasificación de SCAI, donde nos dicen, un estadio A es ese paciente que está en riesgo, entonces ese paciente con un infarto agudo de miocardio, con una falla cardíaca agudamente descompensada, en cualquier momento. Este paciente no lo está, pero me puede llegar a desencadenar un choque cardiogénico. En el estadio B nos dicen, es el inicio, es donde el paciente está hipotenso, pero en esta clasificación nos dicen, no está hipoperfundido. En la C nos dicen que es el choque cardiogénico clásico con hipoperfusión e hipotensión, que ya está con requerimiento pues de algún soporte vasopresor, inotrópico, mecánico, pues circulatorio. El D es ese que ya está deteriorando a pesar de todas esas intervenciones realizadas en la C, y en la E ya pues es ese paciente extremis. Entonces en esta tabla lo que nos proponen son como los diferentes hallazgos que se presentan en los diferentes estadios y cómo se va deteriorando. Por ejemplo, esa función renal, va aumentando esos niveles de lactato, bueno, aumentando los niveles de BNP y puede llegar inclusive a ser un paciente una parada cardíaca. Pero el Cardiogenic Shock Working Group dijo como nos quedamos cortos, hay unas cosas pues como de la clasificación de SCAI que si bien están definidas, no permiten como ver esa evolución como adecuada del paciente y no tenemos unos valores exactos. Entonces ellos proponen una modificación de esa clasificación de SCAI. ¿Y qué nos dicen? El estadio A sigue siendo pues el paciente en riesgo, pero en el estadio B, recordemos que en el SCAI, en la primera propuesta pues de esta clasificación, nos decían que era un paciente hipotenso, pero sin hipoperfusión. Ya en esta clasificación nos dicen, es un paciente hipotenso o hipoperfundido, alguno de los dos que no va a tener todavía intervenciones y nos dan los valores para los niveles de lactato, de transaminasas y también nos pueden proponer niveles de pH más adelante. En el estadio C es ese paciente hipotenso, hipoperfundido, en donde yo ya empecé de pronto a hacer un tratamiento con soporte o vasopresor o inotrópico o un dispositivo de asistencia circulatoria, pero que ya después de iniciarle como tal este tratamiento, el paciente ya no está hipotenso o hipoperfundido. Diferente en la D, que es el mismo paciente de la C, pero que ya está hipotenso, hipoperfundido a pesar de estas medidas. Y ya el paciente extremis en la E, que nos incluyen también a esos pacientes que hacen parada cardíaca extra hospitalaria. Nos proponen otra clasificación, que es la clasificación hemodinámica, que ya necesitaríamos, pues, como tal, ese catéter de arteria pulmonar, donde nos clasifican por caliente, frío y seco y húmedo. Ese caliente y seco, lo que nos dicen es, perdón, ese paciente que está caliente, sí, y que está seco, entonces lo que nos dicen es que es un choque probablemente vasodilatado, que tiene un índice cardíaco disminuido, que tiene resistencia vascular disminuida y que tiene las presiones en cuña normales o disminuidas. Ese paciente que está frío y seco puede ser un paciente euvolémico en donde ya pues el gasto cardíaco está disminuido, las resistencias vasculares sistémicas pueden estar aumentadas y puede tener o no alteraciones en esa presión en cuña. El paciente ya húmedo y caliente va a ser ese choque mixto
en donde vamos a tener índice cardíaco disminuido, resistencia vascular normal y presiones en cuña aumentada. Y ya el paciente húmedo y frío va a ser ese choque clásico en donde vamos a tener ese índice cardíaco disminuido, esas resistencias vasculares van a estar aumentadas y esa presión en cuña va a estar aumentada. Y acá lo que nos dan pues es los valores como tal que se utilizan para la clasificación. Nos dicen, este paciente puede tener compromiso ventricular izquierdo, donde se va a caracterizar principalmente por aumento en las presiones en cuña, compromiso ventricular derecho, donde va a tener presión venosa central disminuida y un compromiso biventricular. Y hay otra clasificación que es la clasificación fenotípica, en donde nos dicen la tipo 1 es ese paciente que no está congestivo, la tipo 2 es ese paciente que ya tiene compromiso renal, entonces que empieza a tener deterioro en la función renal y en el gasto urinario, y el tipo 3 es ese cardiometabólico, en donde aparte de tener ese compromiso ya renal, esos datos de hipoperfusión, empieza a presentar también compromiso a nivel hepático, como deterioro en esas transaminasas. Entonces nos dicen que dependiendo pues del compromiso que tenga el paciente vamos a presentar ciertas características. Entonces que si es falla cardíaca derecha vamos a tener algunos signos más tendientes pues a ser congestivos, que si es en el compromiso ventricular izquierdo pues vamos a tener un desplazamiento del ápex cardíaco pues con ese aumento de la silueta cardíaca, unos cambios a nivel pulmonar, pero que entre los dos pueden compartir como esa parte de cianosis, de deterioro en el llenado capilar, de dificultad respiratoria. Ya tenemos abordado a nuestro paciente en que le reconocimos el shock, le hicimos la clasificación de la severidad, entonces en realidad, ¿cómo hacemos el abordaje de ese paciente? Acá y por lo que quise comenzar la charla pues con la frase que les dije, la hora de oro es muy importante y es crucial en este tipo de pacientes, en donde yo pueda identificarlo rápido y yo le pueda identificar la etiología para yo poder tratando esa enfermedad de base que me lo está generando, tener un mejor desenlace en el paciente y hacer la clasificación de la severidad y hacer la clasificación fenotípica para yo saber pues qué camino voy a tomar con este paciente. Entonces, cuando yo hago ya el abordaje diagnóstico, yo empiezo solicitando pues en el servicio de urgencias los estudios iniciales. Hago un electrocardiograma, una radiografía de tórax, empiezo con los laboratorios pues indicándole pues que los sangren en los diferentes tubos, la ecocardiografía que nos sirve para mirar, y como les mencionaba, esa dilatación de las cavidades, esos trastornos en la contractilidad, que inclusive podemos hacer medición del gasto cardíaco, una ultrasonografía pulmonar y más que estamos utilizando ahora, pues la ultrasonografía a la cabecera del paciente para ver signos congestivos y que ya en realidad la parte de monitoreo hemodinámico invasivo con el catéter de arteria pulmonar ya va a ser probablemente cuando el paciente lo llevemos a la unidad de cuidados intensivos y que en la unidad de cuidados intensivos consideren, listo, le vamos a pasar un catéter de arteria pulmonar y vamos a empezar a tomar todos los parámetros para ver cómo se hace el diagnóstico y respondiendo como tal a esta parte. Entonces nos dicen, pidámosle los niveles de lactato, que ya vimos pues en la parte de la fisiopatología que empieza pues a aumentarse por ese metabolismo anaerobio, la saturación venosa. Y aquí quiero hacer pues un paréntesis en donde recordemos que esa saturación venosa se tiene que tomar central a través del catéter venoso central o la saturación venosa mixta, que es la que vamos a tomar a través del catéter de arteria pulmonar. No nos va a servir unos gases como tal venosos periféricos, porque con eso no vamos a poder hacer el abordaje central o mixta, que la mixta sería pues a través del catéter de arteria pulmonar. Tomar niveles de creatinina, las pruebas de perfil hepático por lo que hablábamos, un coagulograma y un perfil metabólico en general. Y ya en la parte de monitoreo hemodinámico, que es del servicio de urgencias, podemos colocarle pues un monitoreo con cardioscopio, pulsoximetría, presión arterial, frecuencia respiratoria, podemos hacer el abordaje con ecocardiograma y que ya cuando llegue pues a la unidad de cuidados intensivos hagan el abordaje pues como tal del catéter de arteria pulmonar. Entonces ya reconocimos ese shock,
identificamos qué tipo de etiología nos pudo llevar a ese paciente a un shock cardiogénico, optimizamos esos parámetros hemodinámicos o miramos qué es lo que presenta el paciente para saber qué abordaje le hago para poder hacer un manejo dirigido y mirar si el paciente necesita soportes como el soporte circulatorio mecánico. En cuanto a la parte inicial, que lo reconocí como tal el choque cardiogénico, veo el paciente, le solicité los estudios, entonces, ¿cómo voy a iniciar a manejar ese paciente? Nos proponen varios esquemas y nos dicen, listo, podemos optimizar volumen, pero entonces recordemos cuando hablábamos de lo del mecanismo de Frank Starling, que decíamos, si un paciente tiene deterioro en la contractilidad, yo le empiezo a meter volumen y lo que voy a hacer es perjudicarle y perpetuarle mucho más esta patología. Entonces, hay que tener en cuenta pues como tal esto, si es paciente con datos pues de congestión pulmonar y que se beneficien de inicio de diurético, también considerarlo como el abordaje inicial, mirar si mi paciente necesita un soporte vasopresor, soporte inotrópico, inclusive pues la parte de vasodilatación, que nos lo puede brindar algunos medicamentos que son inodilatadores y que nos ayudarían a la parte de la contractilidad, que es la que necesitamos optimizar también en este ámbito para lograr optimizar esa parte del gasto cardíaco. Tenemos unas fases de reanimación que están como estandarizadas en el protocolo ROSE, por decirlo así, el cual nos dice, la R es reconocer esa parte del choque cardiogénico e iniciar el abordaje como tal de ese paciente con unas metas como de rescate inicial. Posteriormente vamos a tener un paciente al cual le vamos a hacer, vamos a tenerlo en esa fase de optimización en donde puede que nuestras metas hemodinámicas vayan cambiando y que posteriormente ya tengamos ese paciente en una fase de estabilización donde ya lo tengamos en esas metas como tal, objetivos hemodinámicos. Y ya finalmente es lograr como esa desescalación en la terapia a medida que el paciente nos vaya respondiendo y obviamente que se vaya permitiendo todo esto. Pero entonces hablamos de metas y de todos los perfiles hemodinámicos, pero en realidad, ¿cómo sé en qué meta de presión arterial debo tener a mi paciente? Y es que en el choque cardiogénico, en realidad, no se han hecho como tal estudios que digan, en estos pacientes con choque cardiogénico se benefician de tanto. Entonces, lo que han tomado es esas metas de presión arterial, por ejemplo, las que utilizan en el choque séptico, utilizando la guía del sepsis-PAM, que nos dice que comparaban pues y que teniendo pues un paciente con una meta de presión arterial mayor a 65 milímetros de mercurio, igual teniendo en cuenta esos pacientes que son hipertensos. Y en esta meta de presión arterial también tuvieron en cuenta pues la parte del estudio, de este estudio, en donde pacientes con parada cardíaca compararon esos niveles de presión arterial media de 63 milímetros de mercurio versus 77 milímetros de mercurio. Y vieron que no había una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la mortalidad, beneficiándose o pues yéndose hacia la meta menor, que era 63 milímetros de mercurio. Entonces, cuando abordamos estos pacientes, obviamente toda esta terapia va a ser muy dirigida, muy individualizada, dependiendo de la respuesta del paciente, pero que nos dicen, meta de presión arterial media ahorita en choque cardiogénico, igual 60-65 milímetros de mercurio. Cuando vemos las intervenciones farmacológicas, estos son los medicamentos que comúnmente vemos a la hora de abordar este tipo de patología. Y nos dicen, listo, en cuanto al soporte vasopresor que nos brinde esa vasoconstricción, primera línea está la norepinefrina. Como inotrópico nos dicen, primera línea dobutamina. En cuanto al uso del milrinone, que es un inhibidor de la fosfodiesterasa 3, nos dicen segunda línea de agente inotrópico y levosimendan nos dicen segunda línea de agente inotrópico. Y veamos, esta es una tablita donde nos separan pues como los diferentes medicamentos y en cuanto a su efecto. Y veamos cómo la norepinefrina, si bien nos hace un efecto vasoconstrictor, nos dicen que nos da algo de inotropía y que si uno se pone a ver pues la literatura de choque cardiogénico nos dicen primera línea norepinefrina y que nos da ese empujón en la parte de la contractilidad, entonces que es un buen medicamento para utilizar en este ámbito. Y esta es una tabla pues como con las diferentes dosis de los diferentes medicamentos como tal.
Pero entonces, en realidad, ¿qué medicamento utilizar y cuál es mejor que cuál? Tenemos el SOP2 Trial, el cual comparó el uso de dopamina versus la norepinefrina. Y se dieron cuenta que en la mortalidad no había una diferencia estadísticamente significativa, entonces ninguno de los dos, ¿cierto? Pero cuando fueron a revisar, pues como tal, la clasificación de subgrupos, vieron que en el choque cardiogénico sí hubo una diferencia estadísticamente significativa, siendo a favor de la norepinefrina. Y veamos cómo la dopamina tuvo más eventos adversos en cuanto a las arritmias, con una diferencia estadísticamente significativa, diciéndonos utilice como primera línea la norepinefrina. En este estudio nos comparan la epinefrina con la norepinefrina en pacientes con infarto con choque cardiogénico. Y vemos que no hay una diferencia significativa en cuanto pues, a la presión arterial media, en cuanto al índice cardíaco, sí hubo una diferencia con una frecuencia cardíaca un poco mayor en los pacientes con epinefrina, sin diferencias en el volumen sistólico, que uno diría, está ahí bien. Pero cuando fueron a revisar, y que fue un estudio que se tuvo que detener porque los pacientes del grupo de epinefrina tenían más shock refractario, por lo que este estudio pues, nos da a favor del uso también de la norepinefrina en este ámbito. Comparan en este otro estudio la norepinefrina con dobutamina versus la epinefrina, siendo la parte de los cuadrados la epinefrina y los triángulos la norepinefrina con dobutamina, y veamos cómo los niveles de lactato y cómo relacionan más la acidosis láctica con el uso de la norepinefrina, como el delta de CO2 era mucho mayor en los pacientes con epinefrina y la diuresis era mejor en los pacientes con norepinefrina con dobutamina. En el DOREMI Trial, y un estudio pues muy importante en este ámbito, nos compara el uso de la dobutamina con milrinón. Y se dan cuenta que no hay una diferencia estadísticamente significativa entre el uso del uno y el otro. Y la dobutamina ha sido un medicamento que siempre se ha usado, pues, o que ha sido, pues, el más usado en este ámbito. Entonces, con este estudio lo que nos dicen es siga utilizando la dobutamina como primera línea porque veamos que milrinona no tiene una diferencia estadísticamente significativa así utilizamos la dobutamina. Y en el Survive Trial nos compara la dobutamina con levosimendan en los pacientes con falla cardíaca descompensada, en donde no hay una diferencia en cuanto a la mortalidad y veamos que sí hubo una diferencia como en los descensos de los niveles de BNP. Y ya más adelante hacen un estudio como tal de ese Survive Trial en los pacientes que utilizaron pues o que tenían uso de beta bloqueador y esa falla cardíaca crónica, y en realidad en este ámbito el levosimendan sí es mejor en esos pacientes que tienen uso de beta bloqueador o que es una falla cardíaca crónica descompensada, sí se van con un punto a favor del uso del levosimendan. Hay ahorita pues varios estudios que están corriendo comparando como tal el uso del levosimendan con placebo en este ámbito de choque cardiogénico y están también en el desarrollo del DOREMI 2 trial que nos va a comparar también esa parte de los sinotrópicos a ver qué salen con los resultados. Estos pacientes pues tenemos que hacerles un abordaje completo con el abordaje del ABCD, estabilizar siempre a mi paciente pues en esos sentidos y en esta parte y acá hace parte pues la terapia del soporte de oxígeno suplementario. Entonces es un paciente, inicialmente puede tener un adecuado soporte con una cánula nasal de bajo flujo, pero acá destaca o se resalta mucho el uso de la ventilación mecánica en este tipo de pacientes y la cual nos describen, no retrasemos la ventilación mecánica en esos pacientes que lo necesitan porque nos puede inclusive aumentar la mortalidad en los 30 días. Y acá quería traer pues un aportado importante y es que sabemos que esa ventilación mecánica en los pacientes lo que nos genera es un cambio como tal en esas presiones a nivel intratorácico. Entonces, al generar esa ventilación mecánica, me va a generar un aumento en esa presión de la aurícula derecha, lo que finalmente va a disminuir el retorno venoso
que disminuye por ende el volumen telediastólico del ventrículo derecho, y eso me va a generar una disminución como tal en la precarga de la aurícula izquierda, del volumen diastólico del ventrículo izquierdo, y va a haber una disminución en la poscarga que finalmente lo que va a impactar es en el aumento del gasto cardíaco por el aumento del volumen sistólico. Y acá tener en cuenta también que este cambio de presiones lo que me va a hacer, y por eso pues lo recomiendo o lo mencionan como es primera línea en caso de que lo necesite, es que me va a disminuir. Entonces tenemos ese corazón que está lleno de líquido que no lo ha podido sacar porque tiene alteración en la contractilidad. Al yo generar pues como tal ese cambio de presiones que ocurre con la ventilación mecánica, va por decirlo así a ordeñar ese ventrículo, lo que va a hacer que me disminuya y se me disminuya como tal esa sobrecarga que hay a nivel de las cavidades cardíacas, y no me va a llegar más precarga, no se me va a ir acumulando más líquidos, y al disminuir la poscarga y igual con las otras intervenciones de optimización de la contractilidad, me va a mejorar esa parte de la contractilidad y vamos a tener de pronto un efecto favorable en este tipo de pacientes. Y en cuanto a la cánula nasal de alto flujo, en realidad, pues en el contexto de choque cardiogénico no tenemos pues como adecuada evidencia pues como para utilizarla, y ya explicamos como tal el mecanismo de la ventilación mecánica que podría ser más favorable. En cuanto al soporte circulatorio mecánico, este es un tema que en realidad sería para una charla completa y que lo traje aquí pues para mencionarlo, pero que no voy a entrar en mucho detalle. Sí quería mencionarles pues que tenemos diferentes terapias como ECMO venoarterial, Impella, y el balón de contrapulsación, por ejemplo, que es de los más utilizados acá en Colombia, y que en cuanto a ese balón de contrapulsación lo que nos dicen es que es un balón que va a estar sincrónico como tal pues con el ciclo cardíaco. Entonces cuando está en sístole ese balón pues va a estar desinflado, y cuando está en diástole lo que va a pasar es que se va a inflar para mejorarme esa parte del coronaria. Y al también en la sístole, al desinflarse ese balón, lo que va a hacer también es como algo de vacío que también me va a optimizar y me va a hacer una mejoría en la parte del gasto cardíaco. Que hay diferentes soportes mecánicos circulatorios, pues como les mencioné, hay unos que no tenemos disponibles en Colombia, hay otros que hay posibilidad pues de utilizar por más tiempo en comparación con otros, pero como les digo, esto es un tema aparte, pero sí lo quería pues traer a mención porque es algo que se utiliza y que están entre las terapias a utilizar en el choque cardiogénico. En cuanto a terapias pues específicas según la etiología, quería traer unos estudios y tenemos el Culprit Shock, el cual nos habla de esos pacientes que son llevados a revascularización en contexto de infarto agudo de miocardio. Y lo que nos dicen es que comparan esa lesión, o sea, esa intervención, esa revascularización del vaso culpable versus la revascularización de todos los vasos comprometidos, porque por lo general en estos pacientes que nos llegan con choque cardiogénico van a tener una enfermedad multivaso. Pero entonces, ¿qué nos dice este estudio? ¿Hacemos la intervención solo del vaso culpable o de todos los vasos que están lesionados, que tienen alguna lesión? Y en realidad lo que nos mostró el estudio es que con una diferencia estadísticamente significativa hay mejoría como tal en la mortalidad y en los resultados de los pacientes a los que se les hace la intervención únicamente del vaso culpable en esa abordaje o en esa revascularización inicial. Y este otro estudio en donde comparan esa revascularización en los pacientes con infarto, y a un grupo les ponen balón de contrapulsación y a otro grupo no les ponen balón de contrapulsación. Y no hay una diferencia estadísticamente significativa en la mortalidad de los dos. Es decir, el que yo le ponga balón de contrapulsación no me le está dando una mejoría o un beneficio a favor a mi paciente. Y lo que nos recalcan estos dos estudios es, igual, usted lo que tiene que hacer en este tipo de pacientes es abordar la etiología. Si yo no hago esta intervención desde la raíz y como les explicaba, desde la espiral y desde la punta de ese triángulo, no vamos a tener un desenlace favorable. Entonces recordemos la importancia de esa hora de oro, de que me llegue mi paciente, le haga la evaluación clínica,
le haga la clasificación pues y el abordaje fenotípico, piense en la etiología, hacer la estabilización inicial, pensar en mi ABC, que tiene que ser continuo, ver qué intervenciones necesita y hacer el tratamiento pues dirigido a revertir esa causa del paciente. Verificar siempre esa respuesta hemodinámica y clínica que tenga el paciente, entonces que yo vea que está llegando a las metas de presión arterial, que si lo tengo con monitorización hemodinámica invasiva, evaluarle ese gasto cardíaco, evaluarle esas presiones de llenado, mirar esa respuesta clínica en cuanto a esos datos de hipoperfusión que presentaba mi paciente y que cuando tengan ese paciente en una institución que no cuenta con todos los recursos, hacer el abordaje inicial, lograr la estabilización que se pueda y obviamente y llevarlo a una institución, pero no a cualquiera, sino a una institución que tenga los recursos, que si el paciente necesita una revascularización percutánea urgente, llegue a una institución que en realidad tenga disponibilidad de la misma, porque si no lo que estamos es prolongando ese daño que se está presentando en mi paciente. Eso era lo que tenía para hoy. Quedo atenta a sus comentarios. Muchísimas gracias.